Hola a todos, este es el video sobre las ecuaciones no lineales y vamos a ver los métodos de bisección y de Newton-Raphson. Pero el método de bisección es un método cerrado y se tiene que cumplir esta condición de que la función de a por la función de b sea menor a 0 para que exista una raíz. Para calcular el punto medio es a más b partido en 2 y se utiliza esta fórmula que es para calcular la cantidad de iteraciones. ¿Ya? Este es el punto B, este es el punto A y este epsilon es la tolerancia que me va a pedir el problema. Esta es la tabla que se utiliza. Tenemos el punto A, el punto B, el punto medio, la función de A, la función de B, la función del punto medio y la tolerancia o el error. Por ejemplo, tenemos esta función, una función simple, una función de polinomio, con un intervalo entre menos 1 y 0 y con una tolerancia de 10 a la menos 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que exista una única raíz, y para esto es que la función de a por la función de b sea menor a 0. Entonces está en la función y se reemplazan los valores. El punto a es menos 1 y el punto b es 0. ¿Ya? Entonces la función de a es menos 1, la función de b es 0, y la multiplicación de ambos resultados me da menos 264, y 264 es menor a 0, por lo tanto se cumple la función. Después hay que verificar que exista una única raíz. Para esto tenemos que sacar la derivada de la función. Ya aquí yo me salté un paso, pero ustedes calculan la derivada. Entonces la reemplazamos en 0 y en menos 1, o menos 1 y 0 como quieran. Y en ambos puntos del intervalo el resultado nos da mayor a 0, por lo tanto existe una única raíz. Después hay que calcular la cantidad de iteraciones, en este caso con una tolerancia de 10 a la menos 2. Entonces se aplica la fórmula, ¿ya? Entonces, logaritmo de 2 o logaritmo en base 2, abro el paréntesis, 0 menos menos 1. ¿Por qué? Porque es b menos a sobre la tolerancia de a la menos 2. Esto nos da aproximadamente 7 iteraciones, ¿ya? Y el último punto es realizar las iteraciones. Yo esto lo puse a modo de ejemplo. Entonces para la primera iteración tengo que a sub 1 es menos 1, b1 es 0, el punto medio es menos 1 medio. Acá está la fórmula del punto medio. Si reemplazo la función de menos 1 me da menos 52,8, me da 5 en b y el punto medio me da menos 18,9. ¿Ya? Entonces ahora tengo que sacar la tolerancia o el error de b menos a. Entonces 0 menos menos 1 sobre 2 elevado a la n. En este caso 1, entonces 2 elevado a la 1 me da 0,5 o 1 medio. Después hay que realizar el resto de iteraciones. Yo hice 6 por un tema de espacio. Pero ¿qué es lo que me interesa? Que vean cómo se achica el intervalo. O sea, por ejemplo, cuando tengo n igual a 1, tengo entre menos 1 y 0. Cuando hago la segunda iteración, entre menos 1 medio y 0. Entre menos 1 cuarto y 0. Y menos 1 octavo y 0. O sea, en este caso siempre se mantuvo el extremo positivo fijo. Siempre se mantuvo b fijo. ¿Ya? Entonces siempre tuve negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, bueno, esta tolerancia ya la vimos. Y si se fijan, el error que yo voy teniendo entre iteración y iteración disminuye. O sea, ya la séptima iteración pasaría la tolerancia que me pide, que era 10 a la menos 4.
sea, esto es 2 por 10 a la menos 4, entonces aquí debería tener un 1 por 10 a la menos 4 y ya estaríamos listos con la séptima iteración. ¿Ya? Pero para que se fijen en cómo van los valores. O sea, por ejemplo, la función que era el punto medio, después pasa a ser A. El punto medio pasa a ser A. El punto medio pasa a ser A. El punto medio pasa a ser A. Y el punto medio pasa a ser A. No en todos los ejercicios va a pasar eso. Lo que tienen que tener claro es que este intervalo se achique y por lo tanto el error también se haga menor, pues baje. Después, pasando eso, tenemos el método de Newton-Raphson. La diferencia es que un método abierto me dan una adivinanza inicial, o sea, me dan un punto de partida y la derivada tiene que ser distinta a 0. Esta es la tabla que se utiliza. Si se fijan, ocupamos inmediatamente el punto medio o la adivinanza inicial. Bueno, en realidad es la adivinanza inicial. Ocupamos la adivinanza inicial, la función, la derivada y para calcular el siguiente punto se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Ustedes pueden ponerla o no ponerla en su tabla. Yo prefiero ponerla por un tema de orden. Y también la diferencia. Pues. O sea, por ejemplo, es xn más 1 menos xn. Entonces, si tengo n0 en el inicial, 0 más 1, 1, menos xn, xn es 0, 0. Entonces, la diferencia entre x1, este que voy a calcular, y el que ya tengo, el que ya me da el ejercicio. A modo de ejemplo, tenemos esta función. Consideramos una adivinanza inicial de menos 5 medios con una tolerancia de 0,001. Entonces el paso 1 es calcular la derivada. ¿Ya? Después reemplazamos la adivinanza en la función y en la derivada. ¿Ya? Aquí tengo negativo y tengo positivo. Y aquí al calcularlo en la derivada, el punto inicial, ya nos damos cuenta que la función de x es distinta a 0, entonces estamos bien. O sea, se cumple lo que nos pide el método. Después, para calcular el siguiente punto, ocupamos la fórmula, o sea, en este caso sería el x1, con n igual a 0 y la adivinanza inicial menos 5 medios. Entonces reemplazamos los valores y el siguiente punto me da menos 2,24. Entonces, esta es la tabla tipo. Ya aquí puse los datos que ya habíamos obtenido. Y la diferencia aquí nos da de 0,26. Si se fijan, entre la primera y la segunda derivada no baja mucho el error, pero después sí. Ahora, a diferencia del ejercicio anterior, yo no calculo la cantidad de iteraciones. Yo aquí itero hasta que, como dijera, el error fuera menor a la tolerancia que me piden. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el error que me pedían era de 0,01. Entonces en esta iteración todavía me falta llegar a 0,01, pero ya en la siguiente 8,23 por 10 a la menos 4. O sea, es 0,000823. Es mucho más chico. ¿Ya? Así que eso, si tienen algún